La puerta del baúl del auto fue cerrada de manera definitiva y cruel. Él todavía podía ver el cajón de pino de color claro a través de la ventana trasera, pero enseguida el agente de la funeraria arrancó el auto y partió. Ella se fue. La hija que vio nacer estaba yendo para un lugar donde tal vez nunca más podría verla. Sus anteojos estaban cargados de lágrimas. Se sentía como partido por la mitad, aunque hacía meses sabía que ese momento estaba cercano. Y aunque su mente lo había aceptado cuando su hija oró diciendo: Señor, déjame morir, ya no tengo más fuerzas para luchar. Una parte de él sentía alivio porque ella no seguiría sufriendo más, pero su corazón gritaba: no, es algo tan injusto. Ella es tan joven, pero ahora su lucha contra el cáncer había terminado. El enfoque de la lección de esta semana es entender que tarde o temprano todos sufriremos, y debemos comprender también la manera en la que un Dios poderoso y amoroso se relaciona con el sufrimiento humano. Estamos comenzando nuestro resumen semanal de la lección de la escuela sabática, nuestro bosquejo semanal. Y es muy bueno poder conversar sobre esta guía de la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana es Dios y el sufrimiento humano. Elegimos tratar 3 asuntos en esta parte. El primer asunto, el contexto histórico del libro. En segundo lugar, Dios en la naturaleza. Y en tercer lugar, Dios en nuestro sufrimiento. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, el contexto histórico del libro de Job. La tradición rabínica en el Talmud identifica a Moisés como el autor del libro. En segundo lugar, la mayoría de los comentaristas no identifica el periodo exacto en que el libro de Job realmente fue escrito. Pero Elena de White menciona que Moisés lo escribió durante su corta permanencia en Madián. Job fue un personaje real e histórico. La Biblia lo repite varias veces en diversos textos, en Ezequiel y también en Santiago. Nos sentimos por eso animados al saber que Job fue una persona real, que sufrió como muchos de nosotros, y especialmente porque el sufrimiento no se limita apenas a un pueblo, a una época. Forma parte de un mundo de pecado. Un segundo asunto es Dios en la naturaleza. ¿Saben ustedes que cuando Satanás atacó a Job, en realidad estaba atacando el carácter de Dios? Y para resolver el conflicto sobre el carácter de Dios, es importante que todos nosotros podamos entender en qué consiste el carácter de Dios, por lo menos tratar de entender. Nuestra comprensión se forma a través de las revelaciones natural y también la revelación especial. Y en el libro de Job nosotros encontramos detalladas estos 2 asuntos. El primer tema entonces, la revelación natural, quiere decir la forma como Dios se revela a través de la naturaleza. Todas las personas pueden conocer a Dios por medio de la naturaleza. Allí está en Romanos y también en el libro de Job. El propio Job afirma que todas las cosas, animales, aves, peces y la tierra en general, declara que Dios es el creador y que todo se mantiene por medio de Él. Otra forma como Dios se revela a la criatura humana es a través de la revelación especial. En un mundo pecaminoso, la revelación natural está ensombrecida, de modo que fue necesaria una revelación especial. Dios se revela a través de su palabra, y la revelación más completa de Dios se puede encontrar en Cristo, que es el Logos, la palabra encarnada. Al final del libro de Job, Dios finalmente presenta las verdaderas respuestas y están escritas en esta revelación especial. Un tercer tema de la lección de esta semana es Dios en nuestro sufrimiento. El libro de Job trata uno de los asuntos más difíciles en la experiencia humana. ¿Cómo entender, por ejemplo, y tratar el sufrimiento? Algunas lecciones podemos sacar del tema de sufrimiento en el libro de Job. En primer lugar,
las personas buenas sufren. Job 1:1 dice que hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre recto y bueno sufrió. En segundo lugar, el sufrimiento entró en el mundo por causa del pecado. Según Génesis, todas las mujeres darían a luz con sufrimiento. No dice que solo sufrirían las mujeres perversas, sino la mujer en general. Igual habla de aquel que tenía que labrar la tierra con sudor y también con mucho trabajo. No algunos hombres, todos los hombres. En tercer lugar, el diablo es el gran originador del sufrimiento. Entonces, dice la Biblia, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es interesante que Job no sabía la fuente del sufrimiento. Y en los capítulos 1 y 2 nosotros encontramos la historia, pero él no sabía todo lo que sucedía entre Dios y Satanás, pero fue Satanás quien hirió a Job. En cuarto lugar, Dios no explica todo. El profeta Habacuc hizo la misma pregunta en el capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo retrata exactamente esto cuando dice que Dios no explica todas las cosas y a veces queda en silencio, pero estamos seguros que un día todo aquello que está oculto a nuestros ojos lo sabremos completamente. En quinto lugar, Dios también sufre. Y mientras Dios miraba a su Hijo cuando sufría en la cruz, Él también sufría. Él se rehusó llamar a los ángeles para que lo salvaran cuando estaba sufriendo. Y aunque legiones de ellos estaban a su disposición, Él no usó estas huestes. Durante el juicio no habló para defenderse, aunque si lo hubiese hecho, sin duda habría escapado de la cruz. Cristo sufrió porque decidió sufrir. Sufrió porque nos amaba. El solo hecho de que el Señor sufre con nosotros nos asegura su compasión y ayuda y nos da fuerzas para enfrentar nuestros propios sufrimientos. Todo bien, pastor. Hay un versículo de la Biblia que me intriga. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Job era justo. Entonces, ¿cómo se relaciona este versículo a la lección de la semana? Diego, el versículo no dice que Dios es responsable por el mal y también, lógicamente, por todos los sufrimientos, pero Él sí promete revertir las circunstancias malas que nos pueden suceder y transformarlas en consecuencias buenas. Si estamos entonces comprometidos con Dios en seguirlo, Él sin duda intervendrá de la mejor manera. Si le resulta a usted difícil pensar que cosas buenas pueden proceder de tragedias, recuerde que Dios usó lo peor que sucedió en la historia del universo, la muerte de Jesús en la cruz, y la transformó en lo mejor de la historia del universo, nuestra redención. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. En primer lugar, el hombre no fue abandonado a los resultados del mal que él mismo había elegido. En la sentencia que Dios pronunció contra Satanás, sugería la redención del ser humano. En segundo lugar, en la Biblia nosotros encontramos una declaración que dice: nadie va a ser probado más de lo que puede soportar. El Señor no coloca cargas demasiado pesadas sobre las personas. Él calcula el peso de cada carga antes de permitir que esté sobre el corazón de los que trabajan junto con Él. En tercer lugar, cuando la tristeza nos invade, ya sea por tragedias y por males inexplicables, levantemos los ojos a la cruz y en sus heridas encontraremos alivio y paz. Hemos llegado a la última parte de nuestro bosquejo. Es la creatividad, la parte más importante tal vez de la lección, porque lo que sabemos no va a ser tan importante como lo que hagamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si nuestro objetivo sea mejorar la vida de los que nos rodean? Debemos llevarlos a buscar, por sobre todas las cosas terrenales, el tesoro eterno de la herencia inmortal. Dios nos llama a aliviar el sufrimiento humano y mostrar el alivio que Jesucristo nos ofrece. Oremos para que usted y yo también podamos ser realmente agentes de bendición para alguna persona.
Y si esto es así, que Dios te bendiga abundantemente. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. You know, there's a fancy theological word. Existe una palabra teológica elegante. Es llamada teodicea. Y es básicamente el cuestionamiento de cómo Dios puede omnipotente, omnisciente, ser amor